tengo muchos amigos ya. Y ella es su hija. Y él me habló de un testimonio. Y me gustaría, pastor, porque a mí me gusta aprovechar los tiempos de Dios. Y yo sé que usted vino a traer a su hija al concierto de Tercer Cielo. Pero Dios propició que me contactara sin conocerme, sin yo conocerte. Y Dios propició, cuando te vi en la esquina, yo dije, Señor, esto lo que da es que Él nos diga algo. Pastor, ¿qué fue lo que pasó con su hija? Escuche. Es algo bien largo, tenemos corto tiempo, pero quiero resumir. En el 2021, abril 2021, el Señor me muestra, la primera semana, muestra en visión una gran tristeza. Me miré llorando y me vi solo y muy triste. Cuando hablé a mi esposa, yo estaba a distancia como de 45 minutos hospedado en un trabajo. Hablo a mi esposa por cómo me sentía, lo que miré. Regreso a casa, en esa semana me saca a mi familia, a mi hija, todos salen y no sé si mi esposa comparte con los muchachos. Y después de recorrer todo un día, vamos a un café y mi hija se introduce y dice, papá, no estás solo, queremos decirte que te amamos, que nos tienes a todos nosotros. Regresamos a casa a las 3 de la madrugada nuevamente, viene otra revelación, donde ya es más específico. Ya no solamente me vi triste ni llorando, sino que Dios me muestra a mi hija en una situación como de muerte, y un sentimiento donde devastaba mi corazón, un sufrir, literalmente llorando. Despierto a mi esposa y mi esposa dice, ¿qué pasa? Le dije, necesitamos orar y clamar. Nos amaneció orando porque en lo que Dios me mostraba era un sentimiento, y yo me miré diciendo, ¿cómo es posible que mi hija adquiere una beca de 4 años 100% pagada y no se va a graduar y no va a ejercer su carrera, cuando Dios proveyó todas las finanzas? Y en ese sueño yo lamentaba y lloraba por esa situación, no podía entenderlo. La semana que sigue, ya estamos hablando de eso, sucede en abril, pasan los meses, yo andaba a la expectativa de qué le podía pasar a mi hija, y viene mayo, se gradúa. Cuando yo veo la graduación, cuando veo que mi hija recibe su título, digo, ¿qué está pasando? Pero yo vi algo y no va con lo que yo miré, ¿no? Entonces había como que una tranquilidad diciendo, bueno, ¿qué es lo que Dios me está mostrando? Yo miré a mi hija a la edad que tiene, que se graduaba, pero no se iba a graduar supuestamente, y se gradúa. Como que hubo un poco de paz en mi corazón. Mi hija me dice, papá, quiero ir a una conferencia de jóvenes a Miami, ¿me llevas? Y digo, ¿y si algo pasa en el avión? Cosas así, vamos a orar, si Dios lo permite, vamos. Dios no dijo nada, fuimos, regresamos, llegó diciembre. Y mi hija se levanta de madrugada a 3 de la mañana por allí y me dice, papá, oras por mí, tengo un dolor de cabeza, es como una presión en la cabeza. Sale del cuarto, oramos por ella. Media hora después empieza con unas náuseas tremendas. Entonces, cuando oramos por ella, ella seguía con ese malestar y se fue a emergencia. En la emergencia dijeron que era una migraña. Cuando yo veo la condición de ella y diciendo que es migraña, vuelve a mí la revelación de lo que vi. Y le digo a mi hija, siéntate. Yo no te había dicho nada, pero necesito que dé seguimiento, por la razón de que Dios me mostró algo. Y fui así. Dios me mostró un sentimiento de muerte. Y años atrás el Señor me había mostrado que un joven que trabajaba muy a la par mío en el ministerio iba a morir. Y murió, pastor, en lapso de 3 meses. Eso traía ese sentimiento en mi corazón. Dios ya una vez me mostró y pasó. Y ahora es mi hija. Entonces le dije, necesito que dé seguimiento a tu doctora. Siento que esa migraña
no es. Y ahí hay algo más. Fue a su médico y el médico le dice: es una migraña. No quedé conforme. Pasa una semana después de esa, ya en diciembre, y en la madrugada me despierta el Señor. Ya no fue revelación, fue voz audible. El Señor viene y oigo la voz que me dice: Jorge, bástate de mi gracia. Mi gracia es suficiente. Yo dije: el Señor quiere que predique sobre su gracia es suficiente. Voy a la iglesia y les digo: la gracia de Dios es suficiente. Dios quiere que nosotros como iglesia entendamos que la gracia de Dios es suficiente. Predico ese día, queda en Facebook esa prédica. Yo jamás me imaginé que ese mensaje era para nuestra casa. Porque luego, cuando ella estaba en el hospital, en la emergencia, no había pastores, no había iglesia, porque estábamos en pandemia. Y esa palabra era la única que me ministraría en ese hospital, pasando esta prueba tan difícil de nuestras vidas. Voy y doy esa palabra. Ella estaba en esa semana de dolencias, superando supuestamente la migraña. Viene la siguiente semana, vuelve a venir por segunda vez la voz, así como fueron las revelaciones. Vino una segunda voz y me dice el Señor: Jorge, yo soy tu porción. Iglesia, yo he vivido en los últimos años, día a día, diciendo: Señor, dame la porción de hoy. Tu gracia es suficiente. Si perdemos todo, tú eres suficiente. Ahora entiendo, pastor, cuando el Señor le dijo: Abraham, sacrifica a tu hijo. Cuando Abraham sabía que su hijo iba a morir, y caminar a ese lugar sin escuchar nada diferente. Mi hija colapsa en la iglesia después de tocar alabanza. Pierde movimiento de brazos, pierde visión. La llevo a la sala de emergencia y el médico me dice, nos da la noticia y dice: tu hija tiene un tumor y es cáncer en su cerebro. No tenemos las imágenes, no tuvimos la oportunidad, las traemos, pero no pudimos proyectarlas. Es un cáncer en su cerebro. La trasladan de inmediato a un hospital más grande. Nos dice la neurocirujano: Jorge, tienes 3 opciones: no hacer nada, no lo recomendamos, debido a que ya sus brazos están perdiendo movimiento, está perdiendo vista. No hacer nada es una opción, pero no lo recomendamos. La segunda opción es que perforemos su cráneo, vayamos a su cerebro y que subtraigamos una porción, hagamos una biopsia para ver qué tipo de cáncer es. Y la tercera opción es hacer una cirugía de cráneo abierto, abrir todo su cráneo, remover parte del cráneo. Las 3 son difíciles. Tomar una, hermano, es difícil. Pero yo en tal último momento yo esperé, digo: servimos a un Dios de milagros, un Dios que hace maravillas. Él dijo que es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y yo le decía: Señor, yo me quiero mantener como Moisés, como aquel que sigue al invisible, que no viendo vemos y esperamos en Él. Viene la doctora y le decimos un lunes: queremos la tercera opción, que abran su cerebro, no queremos perder tiempo. Cuando se espera y se procesa ya a la cirugía, antes de esa cirugía ella colapsa y se va. Dice la doctora: se fue. El tumor la está castigando mucho. Si la hacemos volver, la vamos a procesar inmediatamente. Una lucha, el enemigo venía a estorbarme, a querer debilitar la fe. Iglesia, el enemigo en medio de tus pruebas, de tus batallas, va a venir a creer, a hacerte creer
que Dios no es real y te va a impactar con la realidad de esta vida. Pero ¿sabes qué he creído y qué Dios me ha enseñado? Que nuestra vida, más allá de esta vida natural, tenemos una vida espiritual. No solamente podemos vivir en lo natural, Dios nos dio una atmósfera sobrenatural para caminar, para accesar por medio de la fe. Cuando viene la cirujana, dice, la vamos a llevar a cirugía. Le digo a la doctora, yo creo en su carrera, en su profesión, pero yo soy un hombre de fe. Estoy esperando un milagro, y si Dios no lo ha hecho, Él va a hacer algo a través de esa cirugía y nos va a mostrar su gloria. ¿Me permite ungir sus manos? Me dice la médico, está bien, yo creo. Mi hija se queda y dice, papá, estamos bien. Porque la cirujano cree, tiene fe como nosotros. Y le dijimos, la Biblia dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo a pedir al Padre, será hecho. Ungimos las manos de los médicos. Dios me llevó a hacer eso. Yo sabía que era lo último que podía hacer. Los médicos dijeron que la cirugía era lo último. Yo dije, Señor, lo último es lo que tú puedes hacer. Ungí su cabecita y la planta de sus pies. Y yo le dije, Señor, si ella entra a esa sala y no saliera, es porque es tu voluntad y lo voy a entender, porque tú me has preparado, me has hablado que tu gracia es suficiente y que tú eres mi porción. Pero si no, yo veré tu gloria en ella, no como lo queremos, pero si ella va a salir de allí, va a salir bien. La operan, sale. Dijeron que iba a estar conectada a aparatos. Ella habla inmediatamente y dice, papá, levanta tus manos y glorifica a Dios. Alaba a Dios. Esa es la grandeza de Dios, pastor. Y aquí está mi hija. Cuando no podía ella, según los médicos, ella iba a quedar vegetal, paralítica. Pero aquí está para la gloria de Dios. Ella me dice, papá, ya pasó un año. Ella, después de la segunda cirugía, pierde la mitad de su cuerpo en movimiento. Y la doctora dice, Jorge, de esto te hablé. Estas son consecuencias, secuelas de una cirugía. Y le dije, doctora, deme unos momentos con mi hija. Yo no puedo quedarme y aceptar eso. Y le dije a mi hija, manda que tu cerebro, dale orden a tus manos, a tu otra mitad, que se mueva, que responda. Va a venir la doctora y te va a examinar, le dije. Y yo necesito que le des orden. Recuerda que caminamos por fe y no por vista. Oro por ella, le digo, doctora, entre. Me dice, Jorge, no la presiones. Una vez más, examínela. Y ella viene y le dice, mueve tu brazo. No lo movía. Le dije, vamos, hija, tú puedes. Yo le dije, Señor, dame una señal. Cuando ella movió sus dedos, levanté la mano y le dije, sosténla. Toma fuerzas. Y ella, aunque no firme, pero la sostuvo un momento y vino bajando lentamente. La médico dijo, Jorge, ahora todo puede pasar. A los 3 días ella recuperó el movimiento de su brazo, su pierna, perdiendo la vista de este ojo. Y dijo la doctora, la vista no la va a recuperar. Eso es lo que ella decía. Pero ella ahora ve 100%. Su ojo se ha abierto. ¿Cuánto hay ahí? Para la gloria de Dios. Quiero un aplauso fuerte al Señor. Ahorita nos va a cantar. ¿Ah?
necesitas algo ahorita? No, ahorita la buscamos, no te preocupes. Tú estás en tu casa. Siéntese por ahí, pastor. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Díselo más fuerte.